apasionados por la historia. Buenas, 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 apasionados por la historia. Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión, de tu programa Las 70 Naciones. Hoy viajaremos a través del tiempo para descubrir la fascinante historia de Madai, uno de los hijos de Noah, y cómo su legado influyó en la diversidad de los pueblos antiguos. Madai fue uno de los 5 hijos de Jafet, quien a su vez era uno de los 3 hijos de Noah. Según la Biblia, Madai fue el antepasado de varios grupos étnicos y culturas. Los estudiosos han propuesto varias teorías sobre cómo los pueblos antiguos se formaron a partir de las líneas genealógicas de Noé. Algunas de estas teorías incluyen la migración, la adaptación al entorno y la mezcla cultural. En el caso de Madai y sus descendientes, se dispersaron por diferentes regiones. Como hemos hablado en otros videos anteriores, muchos de los descendientes de Jafet migraron hacia Anatolia, el lugar donde el arca había posado, una vez que el diluvio universal había terminado. Cuando los descendientes de Noah vinieron a Mesopotamia y ocurrió la Torre de Babel, entonces se dieron dispersiones otra vez hacia la región donde el arca había estado. Además de eso, los rastros de Madai nos llevan hasta Persia y Mesopotamia. La migración llevaron a la formación de grupos étnicos distintos. Los descendientes de Madai se adaptaron a sus entornos locales. Algunos se convirtieron en agricultores, mientras que otros se especializaron en la ganadería o el comercio. Según el historiador judío romano Flavio Josefo, Madai son los madeanos, que son llamados medos por los griegos. El imperio medo o Media fue un imperio asiático de la antigüedad que correspondía a la región poblada por el antiguo pueblo iraní de los medos entre el mar Caspio y los ríos de Mesopotamia. Luego fue conquistado y anexado a Persia. Alrededor del siglo IX antes de la era común, los medos que hablaban el idioma medo ocupaban la región montañosa del noroccidente de Irán y las regiones orientales y nororientales de Mesopotamia, cerca de la actual Hamadá. Se cree que su consolidación en Irán tuvo lugar en el siglo VII antes de la era común. En el siglo VII antes de la era común, todo el occidente de Irán y algunos otros territorios estaban bajo el dominio medo, pero su extensión geográfica precisa es todavía desconocida. Media constituye un problema para los estudiosos que tratan de describir este antiguo imperio. Las pruebas de que se disponen son poco fidedignas. Consiste en antiguos hallazgos arqueológicos, algunas referencias en textos cuneiformes asirios y babilónicos, la inscripción persa de Beistún, las obras, los 9 libros de la historia del historiador griego Heródoto y 2 capítulos de la Biblia. Esto quiere decir entonces que los descendientes de Media se encuentran hoy en día en Irán, especialmente en la zona norte, pero no debemos olvidar que al ser ellos conquistados por los persas, hay una mezcla cultural entre persas y medos. De hecho, se suele utilizar la expresión el imperio medo-persa, ya que al conquistar los persas a los antiguos medos, no solamente conquistó su región, sino que también logró que hubiese una fusión de culturas. Sin embargo, también tenemos unas tribus que eran conocidas como los medos. Eran una tribu asentada entre el sudoeste de Tracia y Macedonia, a lo largo del curso meridional del río Estrimón y del río Nesto, al sur del monte Escomio. En la actualidad, esta zona se halla entre Bulgaria y Grecia.
Los medos eran antiguamente de la misma etnia de los bitinios de Asia Menor, emparentados con los antiguos frigios. Fue, por lo tanto, una tribu independiente durante gran parte de su historia. El rey Tracio Citalce reconoció su independencia a lo largo de varias fronteras con tribus belicosas como los Dardanios, Agrianos y Peonios, cuyas tierras formaron una barrera entre las potencias de Tracia. Los medos luchaban por la supremacía a lo largo del río Estrimón, lo que se conoce hoy como la Macedonia Meridional y la Macedonia Septentrional. Durante siglos emprendieron incursiones contra el reino de Macedonia, hasta que en el año 211 antes de la Era Común, Filipo V de Macedonia invadió su territorio y conquistó la capital. Finalmente quedaron sometidos por Roma, pasando a ser toda la región provincia romana de Macedonia. A través de estudios arqueológicos se ha constatado que la lengua tracia era una lengua indoeuropea y utilizaba caracteres griegos ya en el siglo VI antes de la Era Común. De ser esto los medos a los cuales se refiere Flavio Josefo, entonces estaríamos hablando de otro pueblo completamente distinto al de la teoría anterior, que era el Imperio Meda, que habitaba en Irán. Estas tribus indoeuropeas entonces pudieran tener más relación con Jafet, ya que hemos dicho que Jafet es el padre de los pueblos europeos. Al ser Madai descendiente de Jafet, entonces tiene que ser una tribu indoeuropea. Sin embargo, no podemos afirmar de cuál de los dos grupos medos se refiere Flavio Josefo. Espero te haya gustado este video. Si es así, dale like. Déjanos tus comentarios acerca de lo que piensas de la formación de estos pueblos. Suscríbete a mi canal para que estés notificado y así puedas seguir siendo un apasionado por la historia.